Bien, continuamos con esta tercera parte y en esta oportunidad me gustaría aclarar un punto muy importante tratado en el video anterior, porque es algo muy solicitado por los médicos especialistas y creo que a ustedes les va a servir muchísimo comprender y tener nociones generales por qué se lo solicita. Hablamos de niveles hidroaéreos y hacemos referencia a la ruptura de alguna víscera hueca. Hablábamos también de que la liberación de ese aire se posiciona debajo del diafragma cuando el paciente se encuentra en bipedestación. El aire, recuerden, se eleva y el líquido tiende a descender. Es preferible hacerlo en bipedestación o con el paciente sentado y erecto sobre la camilla. En el caso de que el paciente no pueda ubicarse o posicionarse solo, se pide la ayuda de algún compañero técnico, de algún enfermero, de algún camillero que lo sostenga al paciente para poder realizarlo de manera con el paciente en bipedestación o erecto. Hay situaciones en las cuales el paciente no logra ubicarse en posición erecta, entonces se lo coloca de cúbito lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque el aire tiende a elevarse. Fíjense en la imagen que les estoy señalando, el paciente está de cúbito lateral izquierdo para que así se eleve el aire y se posicione en contacto con la pared abdominal. Es importante aclarar que es conveniente que el paciente se encuentre de cúbito lateral izquierdo porque si se posicionara de cúbito lateral derecho, ¿qué pasaría? Este es el paciente, ¿sí? En esta región el paciente, ¿sí? En esta región el paciente tiene su estómago y en este lado el hígado. Si el paciente se posicionara de cúbito lateral derecho, ¿sí? Este lado, el aire tiende a elevarse. ¿Y qué pasa? Si el aire tiende a elevarse, se va a superponer con el aire de la cámara gástrica o el estómago. Es por eso que se recomienda colocarlo al paciente de cúbito lateral izquierdo, para que el aire se eleve y se ubique en la región que se encuentra entre el hígado y la pared abdominal. Esto es muy solicitado y recomendado a realizar cuando hay aire libre en pequeñas cantidades, ¿sí? Siempre se recomienda de cúbito lateral izquierdo. Hay casos excepcionales que se los realiza de cúbito lateral derecho, en casos que el paciente por cuestiones patológicas o por cuestiones de algún accidente o traumatismo no puede poner en contacto el lado izquierdo con la camilla. En ese caso se lo va a posicionar de cúbito lateral derecho, ¿sí? Bien, seguimos. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta al estudiar abdomen tiene que ver con la limpieza abdominal. Recuerden que habíamos hablado también de y hecho referencia general de cómo se debe preparar un paciente, ¿sí? La limpieza abdominal consiste en una dieta liviana, y en la administración al paciente de laxantes o purgantes. En el caso de laxantes, que es lo que más se utiliza, es una medicación o preparación que obra sin irritar el intestino, ejerciendo una presión o contracción sobre el mismo. A diferencia del purgante, el purgante realiza el mismo accionar, solamente que no ejerce presión o contracción intestinal, ¿sí? Y por ende el accionar es mucho más, digamos, lento, ¿sí? La dieta que se le va a administrar, hablábamos que era en cantidades de alimentos y bebidas en cantidades mínimas, ¿sí? Y que
y que buscan que exista una menor, digamos, cantidad de heces y gases dentro del organismo de la región abdominal. Para administrar el tipo de laxante y el tipo de dieta al paciente se debe realizar una anamnesis. ¿Qué es esto? Es una encuesta al paciente para saber en qué condiciones se encuentra el paciente, no solo patológicas, si presenta alguna patología, como por ejemplo una diabetes, ¿sí? Sino también en cuanto a los tipos de heces que realiza o a las cantidades de veces o de posiciones que realiza durante el día. ¿Qué quiero decir con esto? Se considera un paciente normal cuando realiza 4 deposiciones en el día, ¿sí? Es un paciente normal porque realiza 4 deposiciones al realizar 4 alimentos en el día, desayuno, almuerzo, merienda y cena, realiza obviamente 4 deposiciones y se lo considera paciente normal. En el caso de que el paciente realice de 5 a más deposiciones en el día, se lo considera un paciente diarreico, ¿sí? Y en el caso de que el paciente realice una deposición cada 15 días, ¿sí? Se lo considera un paciente constipado. En base a esto, se le va a administrar el tipo de laxante, ¿sí?, al paciente y se va a tener en cuenta para el tiempo que se le va a administrar el laxante. ¿Qué quiero decir con esto? Si el paciente es normal, constipado o diarreico, si el paciente es normal, se le administra un tipo de laxante. Si el paciente es constipado, otro tipo de laxante, y si el paciente es diarreico, no se le administra ningún tipo de laxante. Esto tiene que ver con la dieta. Fíjense, el desayuno consiste en un té, en un mate cocido con 2 tostadas o un jugo colado, ¿sí? El almuerzo, un bife de carne magra, ¿sí?, puré de zapallo, un pollo hervido. También se le puede administrar algún caldo desgrasado, ¿sí? Y como postre un durazno natural, compota, ¿sí? En lo que es la merienda y la cena va a repetir el desayuno y el almuerzo. Recuerden que hablábamos de paciente constipado, normal y diarreico, ¿sí? En el caso de los pacientes constipados, considerando que es un paciente constipado, la dieta comenzará 48 horas antes, ¿sí?, acompañadas de un laxante de tipo drástico o catártico, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el drástico y el catártico? En que el drástico tiene un accionar más intenso, ¿sí?, al catártico, ¿sí? En el caso del paciente normal, se le va a administrar, se le va a solicitar, perdón, que realice una dieta previa 24 horas antes, ¿sí? Y el laxante que se le va a administrar es un laxante de tipo catártico, ¿sí?, que tiene menor intensidad, ¿sí? Y en cuanto a los pacientes diarreicos, no se le administra ningún tipo de laxante por una cuestión de lógica, ¿no? Bien, las proyecciones, hablábamos cuáles eran las preferenciales, ¿sí?, y de qué dependían. Hablábamos de la protección gonadal, ¿sí?, que era algo importante a tener en cuenta. Siempre es preferible proteger las gónadas y en el caso de que se necesita estudiar los riñones que son retroperitoneales, se lo va a posicionar al paciente en una posición antero-posterior. Fíjense la imagen, la primera imagen, el paciente se encuentra de cúbito supino, despejando la zona, ¿sí? En algunos casos se le cede una bata por cuidado del paciente, ¿sí?, por cuidar el pudor del paciente, y se lo posiciona despejando la zona del abdomen. Se elevan los brazos y se colocan las piernas en posición cómoda.
Recuerden que debe tener una dieta siempre y cuando sea posible. También el rayo, algo importante tener en cuenta, la distancia del rayo va a variar en cuanto a las otras proyecciones que venían viendo en tórax, por ejemplo. En este caso la distancia va a ser de 1 metro, ¿sí? La dirección del rayo va a dirigirse en un abdomen de 5 a 7,5 centímetros por encima de crestas ilíacas. El chasis 35 por 43, el borde superior del chasis 2 traves de dedos por encima de apéndice sigmoides y 2 centímetros por debajo de el borde superior de sínfisis de pubis, ¿sí? Esos son criterios de evaluación que a ustedes les va a servir como guía para determinar si está bien hecha o no la plaquita. Hay pacientes que son, en el caso por ejemplo de los pacientes que veíamos que presentaban una estructura abdominal alargada, en esos pacientes los chasis muchas veces 35 por 43 no alcanzan a cubrir toda la región del abdomen. Entonces en ese caso se opta por utilizar o realizar dos proyecciones. La primera proyección se toma la región superior del abdomen en un 35 por 43 y en la segunda se utiliza un 24 por 30 tomando la región de la pelvis, ¿sí? Hay muchos estudios, que lo vamos a ver más adelante, que solicitan una radiografía previa para poder determinar si el paciente ha realizado o no la limpieza adecuada, ¿sí? Porque se va a hacer otro tipo de estudios o proyecciones que la vamos a ver más adelante, pero solicitan una radiografía preliminar que tiene que ver con una radiografía previa al estudio para saber si el paciente ha realizado la dieta, no presenta ninguna patología como por ejemplo un cálculo y se encuentra centrado en la camilla, ¿sí? Bien. Esto ya lo vimos, tiene que ver con la postero-anterior. Criterios de evaluación, recuerden, desde cúpulas diafragmáticas, desde lo que respecta a el diafragma hasta sínfisis del pubis, ¿sí? Y la columna posicionada en el centro, ¿sí? Se debe visualizar la sombra, ¿sí? de los riñones y por supuesto los músculos psoas. Todo eso tienen, chicos, en la teoría, no se preocupen, que ahí lo van a, si se ponen a leer con tiempo, lo van a comprender porque es muy sencillito, ¿sí? Observen la limpieza abdominal porque es importante. En esta imagen, paciente con limpieza abdominal, que es muy útil para un estudio, a diferencia de esta segunda imagen, que el paciente no ha realizado ninguna limpieza abdominal y se visualizan niveles de aire, digamos, o se observan gases en el intestino, en este caso el intestino grueso, ¿sí? Bien. Como última proyección de cúbito lateral se encuentra el paciente, ¿sí? Pero es una proyección antero-posterior. Estas se suelen hacer en los pacientes que no logran colocarse en bipedestación. Se los realiza directamente en la cama, en algunos casos en la camilla, ¿sí? de la ambulancia, en la camilla que ingresa a la sala de la guardia, sin pasarlo a el póter, ¿sí? Se los realiza directamente sobre la camilla, ¿sí? Se lo puede hacer de cúbito lateral derecho o izquierdo dependiendo lo solicitado por el médico y dependiendo de la situación del paciente. Hasta aquí esta tercera parte y enseguida les subo el siguiente video.